Hola a todos, a todas, a todes, en un nuevo ciclo de un tema tremendo que vamos aquí a enfrentar con nuestro querido amigo Alex Bisic, en el canal Creando Sociedad Digital. Los invitamos a todos a que se sumen al canal Creando Sociedad Digital, donde podrán encontrar un sinnúmero de podcasts relacionados al tema de la era digital y donde de alguna manera vamos a ir exponiendo una visión respecto de estos nuevos tiempos, ¿ah? Nuevos tiempos que están entrando como un torbellino y generando varios movimientos a nivel mundial que sin duda son para ir comentándolos semana a semana o según los tiempos que podamos darnos. Al respecto, para mí en lo personal, bueno, me presento, Cristian Cereceda, soy un ser que en su vida ha estado siempre conectado con el buscar las nuevas tendencias, la innovación. Me interesa mucho lo humano, me interesa mucho lo medioambiental. Me parece que estamos sin duda pidiendo a gritos estos nuevos cambios. Y en lo personal, cuando conecté con el canal Creando Sociedad Digital y en particular con nuestro amigo Alex Visic, quedé sorprendido de la visión que Alex le está entregando hoy día al mundo respecto de lo que podríamos denominar la era digital, y en función de eso se despertó el interés de generar estos programas, este ciclo de programas, podcast, para poder comentar un muy buen libro, un bello libro que Alex ha creado y que de alguna manera en lo personal pienso que representa muy bien y que atiende muy bien el fenómeno de la era que estamos viendo nacer. Alex, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Cuéntanos cómo ha andado la vida por estos tiempos. Muy bien. Oye, muchas gracias, Cristian, por estar aquí conmigo hoy día. Encantador haber llegado a este minuto, digamos. Estoy muy contento. Bueno, no sé, y la vida se me presenta muy apasionada hoy día, muy apasionadamente. Me gusta este torbellino que tú describes, me gusta este momento de cambio disruptivo, apasionante. Hay tantas palabras que se ocupan cotidianamente que creo que de pronto le perdemos el gusto, le perdemos el sentido, ¿ah? De tanto usarla como que la malgastamos. ¿Ah? Y una de esas es lo disruptivo, pero de verdad que es una época de cambio que al menos yo me gusta mirarlo desde el privilegio, digamos. Siento que es un privilegio estar vivo en 2020 y ver todas estas cosas que están ocurriendo. Siento que la vida está muy apasionante y entretenida, digamos, ¿no? Desde ahí me conecto. Bueno, y Alex hace un tiempo ya que está con su consultora Nueva Productividad, y en el fondo, a través de la consultora, Alex está proponiendo cosas concretas del punto de vista de conocimiento, de capacitación, ¿no es cierto? Y cuéntanos un poco de Nueva Productividad, Alex. Sí, mira, a mí me gusta mostrar, digamos, desde mi experiencia, las posibilidades que te da el mundo de lo digital, porque de verdad, sin ánimo de menospreciarlo, pero siento que tuve una trayectoria normal, digamos, tuve una consultora, trabajé en temas de innovación, trabajé desde los comienzos con temas de Internet, pero para mí, digamos, el mundo de lo digital fue un espacio de gran explosión de desarrollo, digamos, en lo profesional, en lo empresarial. Siento que viví 55 años de mi vida para Chile, un país de 15 millones de habitantes, y hoy día, en los últimos 3 años que realmente me proyecté a entender lo que era el mundo de lo digital, vivo para un mundo de 440 millones de personas, así que considero el mundo hispano, digamos. Si tuviera mejor inglés podría ser más. Entonces, siento que lo digital no ha explotado, no ha expandido, digamos, no ha hecho un desarrollo expansivo en los últimos 3 años, porque nos hemos conectado a entender esta sociedad digital y tratar de desde ahí generar modelos y formas de pensar y formas de actuar también, y ofrecer a las personas y a las empresas formas de subirse, de apearse a este caballo, digamos, de cómo, una frase que suena media grandilocuente, pero yo siempre digo que yo quiero acompañarlo a transitar por la era digital con la pretensión de una vida plena, porque pareciera ser que la felicidad se nos escapa, pero podemos ser estudiantes, empresarios, latinoamericanos y intentar ser feliz, digamos, y disfrutar de la vida en la era digital.
Oye, y eso, fíjate que eso es muy coherente con el título de tu libro, que es el ciclo que vamos a emprender en estos podcasts. En el fondo vamos a ir analizando capítulo por capítulo en cada podcast, porque en verdad me pasa de que en estos momentos disruptivos, como dices tú, cuesta agarrar literatura que realmente un poco te ponga el cable a tierra y te haga ver las cosas como lo planteas tú, de manera descarnada, digamos, o sea, atreverse a mirar los cambios sin temor a darte cuenta de que tienes estás vestido de la vieja era, digamos. ¿Ah? Claro. Y en ese sentido, tu libro, la metodología que vamos a usar, Alex, es básicamente proponer el capítulo y comentarlo en función de una conversación un poco también distendida y espontánea también, ¿ah? Para en el fondo poder hacerlo también en ese sentido más cercano. Desde ese punto de vista, mi primera pregunta respecto al libro, Alex, tiene que ver con el título, porque básicamente tu libro se llama Esperanza y Fe Digital, y tienes una frase en la portada que llama mucho la atención, pero dice, eh, básicamente, que la idea de lo digital está asociado, digamos, a esta cosa de la felicidad que tú estás planteando. Y ese vínculo de donde tú planteas un poco, ojalá que esta esperanza se transforme en una confianza, en una fe respecto a lo digital, me gustaría comentarlo porque es primera vez que veo que alguien se toma del tema de lo digital y lo lleva a algo que tiene que ver tal vez con mucho más con lo humano y lo espiritual. Partamos por ahí, digamos. ¿Qué pasa por ahí? Pero uno de que comercialmente, digamos, el cine y la literatura y la política y muchas otras cosas, digamos, la publicidad también me imagino, siempre ha encontrado en el miedo un muy buen negocio, digamos. ¿Ah? Entonces, finalmente, te fijas, la ciencia ficción siempre son discursos distópicos, ¿ah? Que sería siempre al final la cosa anda mal. Eso es al distópico, en términos Claro. extremos, ¿cierto? Y lo utópico sería un mundo perfecto. Entonces, en el fondo, nunca, la ciencia ficción nunca termina con una felicidad extraordinaria y la gente viviendo mejor que nunca. Es muy raro una película de ciencia ficción así. Siempre apunta a una destrucción masiva, apunta te fijas tú que es terrible, pero desde niño que hay películas de ciencia ficción, siempre, nunca hay democracia. Siempre hay alguien que domine el planeta, siempre hay Claro. dificultades máximas. Entonces, el discurso distópico desde el arte siempre tuvo su espacio, digamos, y permeó la cultura. Entonces, todos tenemos algo de distópico, tenemos algo de negativo en el fondo en el discurso, y pensamos que el futuro siempre, o hay algo ahí que se instala donde nos empujan a pensar que el futuro siempre es peor. ¿Ah? Y en ese sentido siento que no, digamos, yo siento que yo quiero remar en otro sentido y quiero sentir que es posible, ¿cierto?, de que la humanidad esté entrando a la época de mayor esplendor, ¿ah? En el caso de hacerlo bien, porque uno siempre lo puede hacer mal, pero yo me levanto en la mañana para hacerlo bien, digamos. ¿Ah? Entonces yo quiero empujar, y por ahí también uso en alguna parte del libro, con la mitad o la cuarta parte de un gramo de mostaza, digamos, que es lo más pequeño que voy a encontrar. Ni siquiera me atrevo a proponer que voy a aportar un grano de mostaza, que tal vez menos, digamos, pero aportar algo a que la humanidad esté en su época de mayor esplendor. Entonces, a eso hay que ponerle esperanza, digamos. Y para cerrar tu pregunta, la esperanza es algo que uno espera. ¿Ya? Pero la fe, digamos, más allá de que alguien pueda ser agnóstico, puede tener fe en algo. La fe es una convicción. El que tiene fe no espera, el que tiene fe está seguro, digamos. ¿Ah? Entonces quiero transformar la esperanza en algo, en una seguridad plena de que el futuro es hermoso. Y eso hay que construirlo. Oye, interesante, pero a mí me surgen inmediatamente algunos cuestionamientos históricos, ¿ah? Y que justamente tienen que ver con el capítulo 1, donde tú nos invitas a entender en lo fundamental por qué estamos hablando de una nueva era. ¿Ah? Y eso sin duda te voy a pedir que lo trabajes, o sea, que lo cuentes un poco porque realmente es muy potente tu análisis al respecto. Pero, y llevándote a ese tema, lo religioso es siempre, cuando hablamos de lo religioso hablo de las iglesias, ¿ya? De las iglesias en torno a la religión, no de la religión
como un acto de fe o de búsqueda de existencialismo humano. Y en ese sentido, la Iglesia como institución de poder se ha tomado un poco las distintas eras. ¿Ah? Se tomó la Edad Media, se tomó la Edad Moderna, o sea, siempre ha estado un poco como ahí tomando un poco los hilos del teje-maneje de las eras. Y en ese sentido, la palabra esperanza y fe son muy religiosas también, son muy de iglesia. ¿Ah? ¿Cómo te abstraes tú, si es que te quieres abstraer, digamos, del tema, pero cómo abstraes la fe en lo digital de la fe que las iglesias han impuesto en las distintas eras? O sea, uno de que yo no pertenezco a ninguna religión, digamos, así que en ese sentido Perfecto. no tengo una mirada desde lo religioso. Y sí, digamos, lo llevo a una dimensión de lo trascendente, que yo creo que es algo diferente, Okay. pero que recoge hoy día en lo digital, en este encuentro entre Oriente y Occidente, y que los occidentales nos pusimos medio oriental y meditamos, y hemos traído influencias, que yo creo que yo lo encuentro muy buena, digamos, a mí me encanta eso, digamos, ¿ah? Entonces siento que en aprender a respirar y toda esta cosa que nos ha parecido los occidentales, lo encuentro tremendamente positiva, tú ahí puedes aportar mucho más que yo, digamos, pero desde ese lugar. Ahora, creo que el lenguaje es muy poderoso y bueno, y si alguien se lo tomó, se lo podemos quitar o mechonear un rato, pero yo uso el concepto de fe no en el sentido de una religión, sino que el concepto de fe es una convicción. ¿Ah? Porque cuando uno tiene una Okay. convicción no tiene duda. Entonces yo digo, yo quiero avanzar por la digital con una convicción, que no es lo mismo que con una esperanza, que hoy día a lo mejor tengo esperanza. Entonces por eso yo en el libro digo que me apoyen a transformar mi esperanza en fe, digamos, porque tenemos que construir un relato más poderoso que nos invite a una convicción. Y desde ahí yo lo miro, pero una convicción que se basa en otras cosas, y no en preceptos religiosos, ni menos de una sola religión, ¿no? En algo mucho más global, Y, que y, tiene que ver con lo y, espiritual, y no ideológicos tampoco, no digamos. O sea, ideológico, claro. finalmente no Claro. ideológicos. Ya, Ahora, una mención ya. ahí, no sé si lo quieres mostrar ahora, pero también creo que esto de que en la Edad Media, tú dices, las religiones tenían muy capturadas las eras, y que hoy día en la era digital, Cuéntanos de eso. Yo claro. creo que el análisis histórico que tú haces del cambio de era es tremendamente poderoso. Cuéntanos, ¿qué Mira, viste ahí? eso surge de una necesidad, porque me parecía todo muy confuso, digamos, y en algún momento tuve un acercamiento hacia lo histórico a partir del fenómeno del emprendimiento, ¿ah? Porque cuando uno se mete en profundidad en el tema del emprendimiento, que emprendimiento no va a ser planes de negocio, tiene que encontrar una profundidad diferente también, tiene que ver con una forma de observar el mundo. En el emprendimiento, digamos, te dicen mucho que las oportunidades vienen de la historia. Eso tiene una cierta lógica, porque en realidad si Bill Gates hubiese sido de otra nacionalidad, no sé, de Singapur, porque ahora Singapur tiene una muy buena economía, pero si Bill Gates hubiese nacido en Singapur, digamos, y no en California, lo más probable es que no habría inventado Windows, por muy inteligente que hubiese sido. Entonces, hoy día Bill Gates sería el nieto de un singapurés muy inteligente, digamos, que a lo mejor estaría inventando algo, pero no habría sido Bill Gates. O sea, para ser Bill Gates hay que nacer inteligente como él, pero también nacer en California y estar en el momento adecuado. ¿Ah? Entonces, hay algo que Sin duda. ocurre con la historia que te toca vivir. O sea, hoy día los dos nos podemos juntar y juntamos mucha gente y si queremos hacer algo que reemplace a Windows, no, creo que no lo vamos a lograr porque o sería muy difícil porque ya no está el momento para eso. Entonces, cada momento histórico abre y cierra posibilidades. Entonces, yo creo que el estratega, el emprendedor, el estratega, o cualquiera de nosotros que quiera hacer algo, lo primero que tiene que aprender a hacer es a leer la historia, a leer el momento que te tocó vivir, digamos. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, yo al leer el momento me faltaba algo me hacía ruido, digamos. ¿Ah? Eh, Okay. Paréntesis, que tú sabes que yo me digo a asesorar empresas, digamos, y en el fondo, cuando tú vas a la empresa, tú te encuentras con algo que es muy nítido y que a la gente le hace mucho sentido, que en todas las empresas del mundo, en todos los gobiernos del mundo, en todas las organizaciones del mundo, están intentando resolver problemas del siglo XXI con tecnología del siglo XXI y forma de pensar del siglo XIX. Y eso es así, o sea, tú vas a cualquier ejecutivo medio de una empresa y le va a reclamar a su jefe y dice no me entiende, lo que sé yo. Lo mismo que tú ves en las calles, digamos, de esto que los ciudadanos se sienten separados de la élite, y los empleados medios de una empresa se sienten de su gerente, o sea, siempre hay un conflicto humano ahí muy importante. Y yo lo miro, ese conflicto desde no ser capaz de equilibrar, no sé, de alinear, ¿cierto?, la forma de pensar con el siglo en que estamos.
¿ah? Entonces, cuando yo traté de ordenar eso, yo dije, aquí me está pasando algo, porque yo no sé, sé muy poco de historia, pero me puse a investigar, ¿cierto? Y tú miras la Edad Media, la Edad Moderna, ¿cierto? Y después tú, supuestamente estamos en la era contemporánea. Entonces la era contemporánea empieza con la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos, cosas así, ¿cierto? Entonces yo digo, ya, pero yo hoy día soy muy diferente de un ciudadano que peleó por la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos. Un francés hoy día es muy diferente de otro francés de la Revolución Francesa. ¿Ah? Entonces ahí en el libro yo pongo que si un parisino, digamos, que camina por las calles de París con un celular en la mano, es igual que el francés que peleó en la Revolución Francesa, y yo digo que no. Entonces, yo siento Claro. que eso implica dar por terminada la era contemporánea y decir, señores, históricamente estamos en la era digital. El yo plantearme la era digital como parte de un periodo histórico que, como a continuación de la era contemporánea, puedo hablar entonces de una cultura digital, puedo hablar de un hombre que viene ese periodo histórico y empiezo a ordenar. Entonces ahí, ahora sí yo voy y digo en una empresa o en cualquier lugar que tú me lleves, ordenemos esto, y siento que la historia es una oportunidad para ordenarnos, digamos, y para generar acción concreta. Bueno, en ese sentido, la estructura de etapas y de descripción de cada una de las eras que tú planteas, a mí por lo menos me hace mucho eco. Y efectivamente, o sea, partimos en una Edad Media, ¿no es cierto?, donde básicamente las organizaciones se empezaron a formar, a institucionalizar el poder, y se necesitaba mucha disciplina en el fondo, y aparece, ¿no es cierto?, toda una jerarquía y aparece toda una estructura que tiene que empezar a sentarse, digamos. De ahí luego tú transitas hacia una edad moderna donde tú planteas que básicamente ya teniendo a la civilización un poco disciplinada, empieza la aventura del descubrir, ¿no es cierto? Y empiezan los descubrimientos de continentes, los primeros ámbitos también científicos, y después ya, claro, se pasa a una era contemporánea que parte con la Revolución de Estados Unidos, la Revolución Francesa, ¿no es cierto?, la era industrial, y es una era que tú la relacionas con la competitividad, Claro, es decir, claro. llevamos, por decirlo así, 200 años en una pulsión competitiva, patriarcal, por supuesto, tremendamente competitiva, y en donde básicamente aparece el concepto del individualismo, aparece el concepto de ganar-perder, digamos, ¿no es cierto? Y claro, sin duda que todos tenemos un pie metido en esa era, por lo menos los que tenemos más de 40 años tenemos un pie metido en esa era, pero efectivamente la era digital viene a romper esto, es decir, claramente irrumpe en la historia, y es interesante porque estamos hablando, cuando hablamos de era, y tú también lo planteas en el libro, hablamos de que los historiadores, después que pasan las eras, se sientan a escribir y son capaces de reconocer estos 50 fenómenos años después, y está ponerle un bien. nombre, Claro, ¿no es eso cierto? es el rol de ellos. Es el rol de ellos. Y por lo tanto, seguramente pasarán años antes que los escritores empiecen a hablar de la era digital, digamos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista histórico. Esta era digital que tú la relacionas con la palabra relacionamiento, relaciones humanas, digamos. Me gustaría profundizar un poco ahí, porque es un poco lo que se está viendo día a día. Lo que pasa es que este es un juego, no, es una propuesta, digamos, para conversarla. No pretendo, digamos, dictar sentencia, digamos, ahora. Pero yo siento que si tú querías ser exitoso en la Edad Media, mejor te haría ser obediente y subir de acuerdo a una estructura. ¿Ah? Pero en la Edad Moderna, y esto es un poco en broma, un poco en serio, pero en la Edad Moderna tú te subías a un barco a los 15 años y volvías 20 años después a ver si tu mamá todavía estaba viva. O sea, la gente era muy aventurera. ¿Ah? Y después aparece todo este tema de la competencia asociada a la era industrial, ¿cierto? Y donde había que ganar un mercado, ganarle al otro, y los deportes, y toda esta cosa de ser súper competitivo. Y ahí está asociado al éxito. En cambio, yo hoy día mi éxito, yo no lo asocio a que yo compita ni contigo ni con nadie. Al revés, yo siento que mi éxito está dado por el hecho de que colaboremos y finalmente surge este video, este podcast, o lo que tú quieras, y surgen otras cosas mayores. Entonces, yo siento que el éxito hoy día está en entender, ¿cierto? Que cuando yo me conecto todos los días a una red social, ¿cierto? Mi posibilidad de éxito está en la colaboración. Entonces, eso me plantea una cosa diferente. Ahora, ¿cuál es el drama que esto tiene? Porque tiene un drama. Y esta es la explicación, ¿cierto? Porque la explicación de los problemas políticos también tiene una cosa tecnológica detrás, ¿cierto? Que, por ejemplo, hoy día estamos grabando y hay problemas en Perú, pero si hubiésemos grabado en otro momento habría habido problemas en otro lado. Pero lo que ocurre, ¿cierto? Es que
que tú nombraste a los mayores de 40, yo diría mayores de 50, pero mi generación, yo tengo casi 60 años, ¿cierto? Y lo que pasa es que nuestra generación fue moldeada por una cosa autoritaria. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo siento que los directivos, los líderes, están en una cosa competitiva de una era anterior, ¿cierto? Y lidiando con problemas que requieren colaboración. Y eso implica que, asociado al tema tecnológico que tú lo nombraste un minuto atrás, está el tema espiritual. Está el mirarme y sacarme de la mochila esos hábitos que yo traigo aparejados, que lo aprendí en mi vida o que los heredé, porque yo puedo tener un paradigma que heredé de mi abuelo, ¿te fijas? Pero entender que ese paradigma no sirve para la era digital. Entonces ahí es donde yo tengo que decir, me tocó estar vivo en la era digital, a mí me tocó tener 60 años, a ti te tocó tener menos, a otro le tocó nacer en la era digital, fantástico, pero esta era digital, esta historia, me demanda que yo desarrolle habilidades colaborativas. Es un pedido de la historia. Yo puedo vivir contra la historia, pero voy a vivir muy mal. Pero si soy capaz de leer la historia me da muchas oportunidades. Entonces, hoy día la historia me dice que tengo que desarrollar la colaboración, pero eso me tengo que mirar interiormente, porque yo no me aprieto un botón y soy bueno colaborando contigo. A lo mejor al revés. Entonces tengo que mirar mis paradigmas, mi lado oscuro. Hay que aprender a mirar el lado oscuro. Entonces, las empresas, en vez de dialogar sobre su propia cultura y su propia forma de entender la empresa, el liderazgo, la autoridad, lo que hacen es comprar tecnología. Y eso, te digo, arroja millones de pérdidas en muchas partes. Oye, y esta tensión histórica en el fondo que se configura en función de este cambio de era, básicamente, como planteas tú, tiene por un lado de la tensión a líderes, podríamos llamarlo análogos, ¿no es cierto?, que vienen con todo este paradigma autoritario, jerárquico, patriarcal, ¿no es cierto?, y por otro lado, trabajadores que la mayoría son millennials, centennials, ¿no es cierto?, que en el fondo vienen absolutamente reseteados respecto al punto de vista de esa, digamos, herencia conductual o de hábitos, ¿no es cierto? Y por lo tanto son más libres, son mucho más espontáneos, les gustan las cosas un poco más ágiles. Esa tensión que básicamente lo que pone en tensión es el poder, porque básicamente, ¿qué tensiona? En el hecho en que el líder, el líder análogo, ya no puede ejercer el poder que ejercía con la energía y con la manera que lo ejercía. Entonces, la pregunta ahí que se viene es, ¿qué expectativa o qué visión le das tú a esa tensión para estos tiempos puntuales de hoy, digamos, en esta transición? ¿En qué sentido tensionar? Ahí, por favor, acá para hacerlo más En el sentido un poco del quiebre, es decir, ya estamos en la etapa del quiebre, estamos recién partiendo, esta es una cosa que puede tener 15, 20 años de dilatación. ¿Qué tan largo o qué tan corto o qué tan pronunciado puede ser este quiebre desde el punto de vista de la tensión entre las generaciones, por decirlo así? Claro, alta tensión. Ahora, ¿por qué yo estoy un poco, uno se enamora de su idea, también soy malo, pero a mí me sirve mucho esto del este abordaje histórico, porque de pronto vamos los dos a conversar con el, no sé, el presidente de un directorio, que lo que te contaba la otra vez que conversé con un directorio, y el hombre tiene 73 años, y yo le voy a decir, mire, lo que pasa es que usted no puede ejercer el poder. No, ahí termino la reunión, porque él no lo va a entender. Entonces, me que decir, y nosotros no le podemos pedir que él lo entienda, porque él es dueño de un holding, él armó su fortuna y él está acostumbrado a mandar. Lo que pasa es que, te fijas, entonces hay que entenderlo también. Entonces, cuando tú le explicas, mire, lo que pasa es que ahí aparece un poco teórico, pero aquí hay un tema con la historia y por lo tanto, ¿cierto? Esta historia que se llama era digital y que tiene una cultura, ¿cierto? La cultura genera formas de ejercer el poder. Entonces, en el fondo, hay que tener, porque ese abordaje es mucho más amable que decirle, mire, usted sabe que no puede seguir haciendo lo que está haciendo. Usted me va a decir, pero, o sea, hasta ahí llegaste. Entonces, en el fondo, siento que uno tiene que tener una vuelta un poquito académica, si lo quieres ver tú, pero que, no se, que la persona no se sienta atacada, sino que se siente invitado a abordar este desafío histórico que le está llegando. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, creo que la cultura define la forma de ejercer el poder. Y en ese sentido, hoy día el poder se ejerce de manera diferente. Y eso es lo que hay que entender. ¿Te fijas? Claro. Lo que da poder hoy día no es la estructura vertical, sino que lo que da poder hoy día es distribuir el poder. Claro, y no es la norma. Claro. Hoy día lo que te da poder no es la norma.
¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, ahí hay paradigmas. Entonces, creo que en ese Ahora, sentido... sí, ahora mi pregunta, perdona que te interrumpa, pero mi pregunta iba básicamente a que yo en lo personal siento que como sucede en muchos de estos tránsitos de era, digamos, a nosotros nos toca vivir una, pero uno ha podido leer de otra, ¿no es cierto? Pero básicamente siento que esta cosa de que no eran 30 pesos, sino que eran 30 años, eh, yo sé que es una frase que caló hondo, pero a mí en lo personal me pasa que efectivamente yo veía cambios y veía cosas que me costaba hacer ver a los demás. Y de hecho me generaba circunstancias muy tensionales Claro, personales, digamos. por supuesto, a mí Porque también. es como gritar, viene la ola No, nadie te cree. no, y Te además, está despejado. no, pues ellos están en otra, están pasando bien, entonces tú les traes las malas noticias, no, castigan al cartero, Exacto. claro, castigan al cartero. Exacto. Entonces, sí o sí pareciera ser que este proceso y estos procesos conllevan ese desajuste. O sea, Sí. es parte de la naturaleza del fenómeno es que tenga ese desajuste, por decirlo así, sociológico, o sociopsicológico. Claro. Y en ese sentido, sin duda, y ahí conecto con el tema espiritual que hablábamos al principio, claro, sin duda que en ese tránsito, en ese permitirse ver, eh, ver por los dos lados, porque en el fondo la mentalidad análoga tiene que empezar a ver lo digital, pero también los digitales tienen que empezar a ver el análogo para poder colaborar, digamos. En ese sentido, mi pregunta, es decir, ¿cómo ves tú en el mundo esta situación de tensión en el sentido de la prospección que tú has podido hacer en estas consultorías? Es decir, ¿qué tanto se está escuchando el mensaje finalmente? Poco. No, yo Ya. digo que, o sea, a pesar que es cierto que COVID en ese sentido ha sido un gran espacio de oportunidad porque ha abierto conversaciones y hoy día yo estoy infinitamente más optimista que lo que estaba el año pasado respecto de si se está escuchando el mensaje. Todavía siento que nos cuesta mucho, pero no nos cuesta a nivel intelectual. Lo que pasa es que el cambio es muy fuerte porque, mira, voy a ocupar de nuevo una frase bíblica a pesar que no soy religioso, pero lo que pasa es que en realidad, de verdad que yo creo que la sociedad no va a quedar piedra sobre piedra. Pero eso no significa que no vamos a morir todos o que vamos a ser infelices, sino que tenemos que al revés. Por eso te digo, yo creo que hay que construir una forma de vivir plenamente y ser feliz en una nueva era digital, con una sociedad digital que es muy diferente. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para vivir en una sociedad que no somos capaces de escribir. Es la primera generación de ser humano que nos pasa eso. Entonces yo no suelto mi pretensión de felicidad. Pero yo tengo que, para eso tengo que ir mirando mi mochila y sacarme los paradigmas. La autoridad, el machismo, lo binario, ¿te fijas? La verdad absoluta. Son mochilas, son piedras en mi mochila que me van a impedir ser feliz. ¿Ah? Entonces, en ese sentido creo que la tensión es máxima. ¿Ah? Ahora, te quiero hacer un poquito de historia nuevamente. Cuando aparece, aparece el alfabeto. O sea, la gente no tenía alfabeto, no había escritura, aparece el alfabeto, ¿cierto? La humanidad se demoró 200 años máximo, y perdónenme la ignorancia si es que me equivoco, que me corrijan ahí, y aparece Sócrates, Platón, Aristóteles, el momento más culminante de la historia de la filosofía occidental. O sea, de no saber escribir a la máxima, ¿cierto?, expresión de la filosofía, 200 años, que me corrija. O sea, lo que yo lo miro, la tecnología del alfabeto provoca un hecho que es social y político, que es la conceptualización de la civilización occidental desde la filosofía. Si yo sigo viajando en el tiempo y aparece la imprenta, ¿qué es lo que ocurre con la imprenta? La imprenta es una tecnología. ¿Qué es lo que ocurre con la imprenta? Aparece Martín Lutero y la reforma de la iglesia. Entonces, yo creo que es la reforma más importante. Entonces digo, hay una tecnología que provoca, entonces me dice, estallido social, con el nombre que tú queráis, pero si tú analizáis la historia, siempre ha estado asociado a hechos de tecnología, que yo lo abordo en el capítulo 5 del libro, que impactan sobre la comunicación. Entonces tú tienes tecnología, información, comunicación, estallido social. Entonces, como nosotros estamos abordando tecnologías disruptivas que nos van a permitir comunicarnos, imagínate hoy día, dos personas como nosotros podemos tener un canal en YouTube. Hace 30 años atrás no habríamos podido hacer esto. Entonces, eso te genera más estallido social, más tecnología, más Mira, estallido social, más cambio. Sí, decirle a todas y a todos los espectadores de la audiencia de este programa que vamos a ir analizando cada capítulo y que vamos a ir profundizando en estos temas y que este primer capítulo, por supuesto, se presta para poder dar una visión más general.
Y en este primer capítulo tú expresas tres leyes fundamentales que creo que terminan como de coronar un poco el sentido de la nueva era, Sí. y que uno los puede digerir fácilmente, y que además son conceptos muy poderosos. Es decir, realmente estos tres conceptos, a los cuales te voy a pedir que los mencione y que los conversemos, sin duda, que además están presentes en esos otros ejemplos que tú diste, pero con otras Claro. tecnologías, digamos. Claro. ¿Ah? Pero que hoy día toman un sentido realmente poderoso. Hablemos de eso. Sí, mira, tú sabes que me gusta hablar desde un análisis que yo le llamo PETS, ¿ah? Que hay otros más, que político, económico, tecnológico y social, porque siento que no hay que aislarlo, hay que mirar las relaciones entre eso. Entonces, si tú miras, por Integrado. ejemplo, y aquí invitemos un día a una mujer para que se nos una a este debate, le encuentro imprescindible. Por ejemplo, Sin duda. que tuviera una tecnología, la píldora anticonceptiva. Ya, pues, entonces tú dices, ¿no tiene un impacto en lo social en el feminismo esa Claro. tecnología? Por favor. Entonces uno no puede aislar que lo tecnológico es una cosa, entonces al final la era digital se reduce que cuál es el próximo celular que yo me voy a comprar. Eso no es así. Entonces lo que ocurre es que, así como está el tema de la píldora, ¿cierto? Hay tres leyes que de verdad que lo cambiaron todo. O sea, cambiaron el eje, no sé qué palabra ocupar para que sea más que todo, porque de verdad que lo cambiaron todo, que es la capacidad que lo tienen los seres humanos de acumular información en un disco duro, en un fondo, la velocidad de acceso y de lectura, y después la velocidad de distribución. Entonces, había muchas ciencias, muchas tecnologías, te estoy hablando de la biología, la que tú queráis, la genética, lo que tú quieras, ¿cierto? Que en el fondo, conceptualmente lo tenían claro, pero necesitaban mayor capacidad de cómputo. Si a lo Exacto. mejor la genética hace rato que estaban esperando que les inventaran el computador que ellos necesitaban, pero conceptualmente lo tenían, pero no podían procesar la cantidad de información, ¿cierto? Entonces, hoy día, por ejemplo, si yo te hablo de un auto, el auto era un auto común, sacamos la de 50, y ese auto le ponen computadores. Entonces uno decía, oye, ahora los autos tienen computadores, se me echó a perder el computador del auto. Después resulta que ahora está lleno de aplicaciones. Entonces hoy día los expertos definen que los autos son aplicaciones con ruedas. ¿Entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se habla de un auto sin chofer humano, digamos, ¿cierto? Porque va procesando la imagen, va procesando todo lo que le pasa alrededor, pero alrededor le pasan trillones de cosas por segundo. Si tú no tienes la capacidad de procesamiento, no puedes inventar el auto. Entonces, todo se reduce a esas tres leyes. Todo lo que entendemos de inteligencia artificial, de Big Data, de Internet de las Cosas, de robótica, todo se reduce a tres leyes. ¿Cómo puedo acumular información? ¿Cómo puedo tener acceso a esa información? ¿Y cómo yo puedo distribuir esa información? Entonces, claro que puedo, si yo tengo una velocidad espectacular, que es, por ejemplo, la 6G, entonces ahí sí tú vas a tener que la inteligencia artificial se equipara con la inteligencia humana. Pero es porque la 6G le permite una velocidad de proceso de una cantidad de datos impresionante. Entonces, todo ocurre Claro. con esas tres leyes, ¿te fijas? Y en la mirada distópica podríamos decir a ver, básicamente estas leyes, digamos, en la medida que se abren a la libertad de uso, generan este fenómeno de relacionamiento. Y digo fenómeno de relacionamiento porque efectivamente lo que le sucede al ser humano es que tiene la capacidad de interactuar de multiformas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, y no solamente interactuar, sino que además lo hace en forma ágil, puede guardar infinitas cosas, digamos, y puede tener de forma secuencial distintas relaciones digitales, y eso sin duda lo va convirtiendo en un ser digital. Pero la mirada distópica, por otro lado, uno ve el 5G, el 6G, y empieza a ver las guerras de poder que hay respecto del 5G, el 6G en el mundo, y lo que antes hacía el petróleo desde el punto de vista geopolítico, hoy día lo hace el 5G y el 6G. Entonces como que volvemos a repetir los patrones de análogos de querer acaparar el poder que permite que la sociedad sea más libre y que interactúe más, digamos. Sin querer meterme ni en teorías conspiracionales ni nada, porque no es el sentido. Eh, ¿Cuál sería a tu juicio digamos, la mirada que una empresa, por ejemplo, o una institución educacional debería tener respecto de la incorporación de estas tecnologías, o
o de acercarse, digamos, vía la tecnología a un cambio cultural. Claro, mira, lo que pasa es que, Sin caer en la distopía sí, del... sí. Lo que pasa es que ahí hay tal vez una aclaración que podríamos haber hecho antes también, que no se trata de conversar sobre lo que yo creo. También podemos conversar sobre lo que yo creo, pero yo siento que lo más interesante es conversar sobre lo que yo veo. Entonces, Eso, perfecto. cuando Totalmente de acuerdo. hablamos a nivel de empresa o de gobierno, de lo que tú quieras, ¿cierto? En el fondo, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es cuál es la imagen que tenemos del mundo. Y ahí es donde yo digo que nosotros tenemos que mirar descarnadamente. Entonces, alguien me puede decir, oye, pero qué terrible lo que tú hablas de que ahora por la capacidad de procesamiento, la inteligencia, qué terrible. Bueno, si a usted le parece terrible, ok, lo entiendo, lo acepto, pero es. O sea, no, eso es imparable. Entonces digo, yo tengo que ser capaz, yo tengo que ser capaz de mirar la historia. Esto es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿cómo yo hago algo para convivir con eso que está ocurriendo? ¿Te fijas? Por ejemplo, el caso chileno ahora van a armar una constitución. Bueno, ¿cómo hacemos una constitución que nos acompañe en la era digital? Pero si no somos capaces de entender que vamos a vivir en una era digital y hacemos una constitución por una era analógica que ya terminó, no nos va a servir. Aunque yo, no es un tema de voluntarismo, es un tema de observación. Entonces yo creo que las empresas en ese sentido tienen que entender el momento que les toca vivir. Me gusta mucho en ese sentido el concepto VUCA que tú ocupas en el libro y que lo introduces acá en el capítulo 1 y que un poco por ahí va la pregunta, es decir, uno, explicar el concepto VUCA, que yo creo que es fundamental, y dos, qué es lo que observas tú desde dónde deben pararse las instituciones, las empresas, los líderes para efectos de asumir este concepto. Uno, que el concepto lo desarrolla la US Navy hace más de 30 años. Hay muchos videos muy buenos en YouTube, ahí los recomiendo que lo busquen, que busca, digamos, al cambiarlo en español, la única que cambia es la U por una I, porque B de volátil, ¿sí? U de uncertain en inglés, incierto en español, ¿cierto? Después la C de complejo y ambiguo. Entonces, español e inglés casi igual. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Eh? Entonces, hace 30 años atrás, ¿cierto? Ahí antes digo yo la mirada descarnada del mundo. No están diciendo que la US Navy quería que el mundo fuera buca o que el gobierno norteamericano, sino que dicen, mire, el mundo se nos presenta buca. ¿Cómo se nos presenta? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y aquí vamos a ver cómo nosotros nos manejamos como norteamericanos dentro de este mundo que viene. No, ellos nos dicen este Perdón, mundo que queremos. Y todo esto potenciado por esta capacidad enorme que tenemos de procesar, de dar velocidad, o sea, digamos, estas tres leyes que hablábamos hace Hace un el mundo momento, buca, digamos, lo transforman en el mundo hace el buca. mundo buca, digamos. Claro, Claro, si no claro. existieran esas tres leyes, el mundo no sería buca. Claro, hay una relación. Sería Entonces, controlable. claro, sería más Claro, controlable, ¿te fijas? Entonces, claro, en el fondo dice, claro. bueno, esto es así. Entonces, lo que yo siento, y cuando tú eres capaz de mirar, tú dices, mira, tenemos esta empresa, digamos, 40, 50, 100 años, da lo mismo, esta empresa existe aquí, ¿cierto? El mundo es buca, es volátil, incierto, complejo y ambiguo, estas tres leyes, están las tecnologías disruptivas, esto es lo que está ocurriendo, ¿cierto? La gente va a tener cada vez más información, por lo tanto la gente cada vez va a tener más acceso a una verdad nueva y una capacidad de interpretación, por lo tanto los estallidos sociales y las desconformidades de las personas no van a parar porque el flujo de información va a ir mayor. Este es el escenario que yo tengo y siento que la manera, ¿cierto?, de intentar ser exitoso tiene que ver con lo colaborativo, tiene que ver con apostar a lo nuevo, ¿cierto? Tiene que ver con una profunda mirada interna de cada uno, de mirar su lado oscuro y decir, bueno, todos estos hábitos y estos paradigmas que yo tenía, que eran lo autoritario, digamos, hasta los actos de injusticia, lo que tú quieras, digamos, los tengo que dejar atrás para poder colaborar, ¿cierto? Y por lo tanto, para mí, el centro de cualquier transformación que tengamos que hacer tiene que ver con la pacificación de las relaciones. O sea, una universidad, ¿cierto?, que históricamente ha tenido mala relación con su comunidad universitaria o con sus exalumnos porque la universidad da mala educación y los alumnos se iban de la universidad y se sentían que estaban engañados, esa universidad no tiene capacidad de transformarse con su comunidad. Entonces, en el fondo, en ese sentido, siento yo que hay un espacio de arreglar los errores, digamos, de corregir esos errores, ¿cierto? Y generar compensación para tener un diálogo que esté centrado en la colaboración, la innovación, la creatividad y la imaginación. Yo no me puedo sentar contigo a inventar un mundo nuevo si tú te sientes engañado por mí. Y eso sin duda que nos enmarca también en una necesidad
trascendental de darle un nuevo enfoque a la educación, de darle un nuevo enfoque, ¿no es cierto?, a todo el tema, a todos los temas culturales, al tema lenguaje, al tema de accesibilidad a la conectividad. Es decir, empiezan a aparecer una serie de nuevas necesidades que van a ir componiendo un poco el escenario de factibilidad para poder sentarnos bien en esta nueva era. Oye, para ir ya cerrando, Sí, porque estamos ya llegando a la hora del de podcast, que ha conversación. estado súper potente. Eh, Básicamente en este primer capítulo de este libro que vamos a repasar su título, ¿no es cierto?, Esperanza y Fe Digital, de Alex Bisi, creando, ¿no es cierto?, una sociedad digital, que es el canal, que es el canal YouTube donde pueden encontrar estos podcasts y muchos más, digamos. Eh, Básicamente, Alex, yo en lo personal pienso que como que aquí en Chile, que estamos inscritos en un proceso de nueva constitución, me gustaría que hiciera una reflexión y un llamado desde lo más profundo de tu observación, en el sentido de si realmente sientes que, que estamos tomando en serio el tema de la era digital en Chile. Yo sé que como nueva productividad tú ya saliste al mundo, digamos, pero siendo chileno y estando en este país, me gustaría que nos regalaras unas palabras al respecto. O sea, ¿qué es lo que realmente tú estás viendo para efectos de lo que se viene? Y si no, ¿qué deberíamos, algo que vamos a ir profundizando en los otros Claro. capítulos también, pero ¿cuál es el llamado, digamos, el llamado a la selva que tú harías Sí, al sí. respecto, digamos? O sea, lo primero es que matemáticamente casi diría que es bastante posible de demostrar que el descontento o el malestar o el estallido social, nombre que le quieras poner, digamos, va a aumentar. O sea, esta semana viene Perú y después vienen otras cosas porque al haber más información, la gente se informa de cosas que antes no sabía y las capacidades de articulación que tiene a través de las redes sociales, por lo tanto la tecnología trae aparejado espacios de demostración del descontento, independientemente de qué lado esté cada uno. No estoy hablando de eso, estoy hablando de que tecnología, Exacto. más información, estallido social y descontento, eso se viene. Por lo tanto, creo que las sociedades tienen que entrar en espacios de diálogo y de reinvención. ¿Ya? Pero esa reinvención de cara al momento histórico que nos tocó vivir. Y ahí yo siento que hay carencia de actores. O sea, yo observo en el debate chileno personas que yo admiro mucho, digamos, y que vienen del mundo de la política, la sociología, abogados, historiadores, qué sé yo, pero que siento que hablan para mí de un mundo que no existe. ¿Ah? Y por otro lado, siento que del mundo de lo tecnológico, ¿cierto?, hay muy poca sensibilidad respecto de lo social y lo político. Entonces, desde el mundo de lo tecnológico, si yo te invito a ti a una charla de, no sé, de inteligencia artificial o de robótica, el tipo en el escenario, hablándole a 500 personas, te va a decir, o bueno, ahora más conectado con internet, te va a decir, mira, en realidad esto va a hacer que se pierda el 40% de los empleos. Y te lo dice, y le da lo mismo. Entonces, en el fondo, no es que, o no sé si le da lo mismo, pero en el fondo, él no plantea qué significa vivir en una sociedad donde se pierde el 40% del empleo. Entonces, ahí hay, los discursos no conversan, ¿te fijas? Entonces, siento que por un lado hay una nostalgia de un mundo que ya no existe, y por otro lado, hay una mirada extremada, solamente el punto de vista de lo tecnológico donde le faltan otras miradas. Entonces, yo siento que para esta era digital viene un espacio de mucha confusión y mucho estallido social y reclamo, digamos, donde tenemos que poner la capacidad de dialogar para inventar un mundo nuevo, pero en ese diálogo faltan actores, actores que crucen estas conversaciones, fíjate, y que en el fondo siento que en lo educacional está la base, y me encantaría que el debate lo pudieran conducir, no sé, o orientar sociólogos expertos en inteligencia artificial o filósofos expertos en O robótica. jóvenes. O Claro, jóvenes que pudieran, claro, jóvenes que... Entonces, siento que me faltan actores, porque si sin no, duda. digamos, Claro. siempre tengo un pedacito de la realidad, pero no está esta mirada más holística que yo echo de menos, digamos. Entonces, la primera tarea sería esa, de convocar para que cada uno de nosotros cruce el río y aprenda de lo que le falta para poder dialogar de una mirada distinta. Oye, yo estoy muy de acuerdo con esa visión y creo que la nueva constitución, eh, más que nos quede corta, puede ser que nos pongamos un pantalón corto de primera, digamos, si es que no atendemos bien y hacemos un buen diagnóstico
y asumimos y aceptamos, este cambio era como un hecho, voy a decirlo bien claro, como un hecho fáctico, es decir, claro, ¿ya? Y yo creo que en ese postulado, efectivamente faltan líderes que realmente pongan el tema como central, porque yo siento también que este tema sin duda es central porque básicamente es un tema cultural. Eh, voy a terminar el podcast con unas frases que tú terminas el capítulo 1 que las encuentro maravillosas, digamos, y que un poco resumen toda la conversación y lo que se viene después, digamos. ¿Ah? Pero básicamente tú nos planteas acá una que me encanta, que dice, vamos por más, atrevámonos, la era digital es una era de abundancia. ¿Quieres aumentar la rentabilidad de tu empresa? Si estás disponible para actuar desde la premisa que el cliente está en el centro y el foco en la transformación de tu organización, apuesto por ti, yo también. ¿Quieres aumentar la rentabilidad social e intelectual de la educación? Ok, si estás disponible para actuar desde la premisa que el ser humano está en el centro y el foco del proceso educativo, apuesto por ti. Check. ¿Quieres aumentar la rentabilidad de tu política y social en democracia? Si está disponible para actuar desde la premisa de que el ciudadano está en el centro y es el foco de la transformación de la sociedad, apuesto por ti. La tecnología es el cómo, el qué y el para quién es fuente de debate en los siguientes capítulos. Exacto. Me encanta. Así que, millón de gracias, Alex. Dejamos invitado a toda la audiencia a que nos sigan en los próximos capítulos, que difundan estos capítulos porque son materia de interés social, es materia de interés de comunidad, digamos, esto nos atañe a todos, a todos. ¿Ah? A todos. No lo dejemos pasar, no lo dejemos dormir, no seamos, yo creo que ahí ya no solo es ser observador del proceso y el fenómeno, sino que hacerse también responsable, ¿ah? Tomar un compromiso con respecto a, como diría Silvio Rodríguez, la era está pariendo, ¿sí? Y es obligación nuestra tomar ese hijo de los brazos, esa hija de los brazos, y darle vida. Así que, nada, 1.000.000 de gracias, Alex, y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Gracias a ti, sigamos conversando, gracias, adiós.